Cuando nosotros establecemos relaciones, tal vez una de las expectativas que tenemos falsa, porque es una falsa expectativa, es ver hasta dónde la otra persona tiene capacidad para hacernos felices, o hasta dónde nosotros somos capaces de hacer feliz a la otra persona. Y de hecho yo creo que el establecimiento de las relaciones siempre empieza así. Es que yo quiero estar contigo, pero yo aspiro a que tú me hagas feliz. Y sé que hay papás que cuando entregan a sus hijas, una de las cosas que le dicen al novio es: te entrego mi tesoro más preciado, mi hija, no le hagas daño, hazla feliz. A mí me parece esa expectativa tan peligrosa, me parece tan abrumante, de tanta responsabilidad. Yo no sé si la gente alcance como a dimensionar todo lo que eso significa. Establecer con alguien un vínculo y empezar con alguien un proyecto de vida en el que toda la responsabilidad de su felicidad la tenga yo. ¿Hasta dónde podemos considerar que somos capaces de ser generadores o constructores de la felicidad ajena? Porque a veces creemos que somos tan omnipotentes, o creemos que somos de verdad capaces de hacer feliz a alguien. ¿A usted no le parece eso aterrador? Que tenga bajo sus hombros, sobre sus hombros, esa responsabilidad enorme. Porque una de las primeras preguntas que uno tendría que hacerse cuando piensa en cosas como esas es: bueno, la otra persona aspira que yo le haga feliz, que yo construya su felicidad. Pero, ¿y yo? ¿Yo soy una persona feliz? Porque yo pienso que uno jamás sería capaz de ser constructor de una felicidad ajena cuando a lo mejor uno ni siquiera ha sido capaz de ser constructor de su propia felicidad. ¿Cómo podría yo hacer feliz a otra persona si yo mismo ni siquiera soy feliz? Es más, muchas veces tenemos de nuestra propia vida la concepción de que nuestra vida es una desgracia y que vivimos como unos desgraciados. Y ciertamente uno encuentra gente valiosa en el camino que se convierten como en un rayo de luz. Pero el hecho de que uno encuentre gente valiosa no significa de que si yo durante toda mi vida he considerado que mi vida es una desgracia, ya las cosas van a cambiar mágicamente. Porque ustedes me lo han escuchado a mí, y es que una persona que siente que su vida es una desgracia, que se junta a otra persona que siente que su vida es una desgracia con una desgracia no hacen una felicidad. Potencian la desgracia, hace una desgracia al cuadrado. Es decir, dos personas desgraciadas y una persona que es desgraciada para consigo misma, desgracia aún más la vida del otro. En cambio, una persona que es feliz con otra persona que es feliz, potencia la felicidad. Entonces, ya yo soy feliz desde antes de conocerte. He venido construyendo eso, lo entiendo, lo que sé cómo se construye la felicidad. Te encuentro a ti, que ya eres feliz sin mí. Nos juntamos y seguimos construyendo ahora juntos una felicidad, pero que no está bajo la responsabilidad del otro, sino que es una felicidad compartida que está bajo la responsabilidad nuestra, el seguir construyéndola juntos. Los procesos de construcción individual frente a los procesos de construcción esponsal. Ahora sí, vamos a la primera lectura de hoy, que está tomada del segundo libro de Samuel.
Ustedes saben que cuando el rey David, que cuando David fue constituido por Dios rey, David fue un hombre que en su juventud empezó haciendo las cosas muy bien, que era un hombre que era piadoso, que era fiel al Señor, que incluso cuando iba a la batalla sabía que Dios era su custodio y que el Señor era su fortaleza. Llega un instante en que David considera que su reinado es tan próspero y que en las cosas le está yendo tan bien, que David hace esta reflexión: yo vivo en un palacio, el arca del Señor está debajo de una carpa. Acuérdense, se los decía ayer, que el arca es la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca era lo más sagrado que el pueblo tenía. Pero esa arca no estaba dentro de un lugar fijo, no estaba dentro de un templo, estaba en una carpa, lo que significa que el arca se movía de un lado para el otro dependiendo de donde la carpa estuviera. Imagínense ustedes que nosotros el sagrario, en vez de tenerlo en un templo fijo, lo estuviéramos manteniendo debajo de un toldo y que donde uno mueva el toldo moviera el sagrario. Hagan de cuenta. Y entonces David se pone a pensar: si yo vivo en un palacio y el arca del Señor vive en una carpa, le voy a construir al Señor un templo. Y empieza a planear seriamente la construcción de un templo. A David le pasaba lo que nos pasa a nosotros en ese ejemplo que yo les acabo de plantear a ustedes. ¿Hasta dónde soy yo capaz de construir a otra persona sin entender que la otra persona me puede construir a mí? ¿Hasta dónde soy yo capaz de pensar que puedo hacer feliz a otra persona sin pensar que la otra persona me puede llegar a ser feliz a mí? Como quien dice: yo, bajo mis hombros está toda la responsabilidad de hacer algo por ti. Y ahí es cuando entonces el Señor detiene a David y le dice: no serás tú quien me construya un templo, tú no me vas a construir a mí nada. El templo de Jerusalén no se construyó bajo el reinado de David, se construyó bajo el reinado de Salomón, que fue el hijo de David, se construyó varias décadas después. Porque lo que el Señor le dice a David es: mira, acuérdate de dónde te saqué yo, que tú eras pastor de ovejas. Yo fui el que te he estado acompañando, te tomé del pastizal para que fueras jefe de mi pueblo. He estado a tu lado, te he dado reposo de tus enemigos. Y dice, el Señor te anuncia que va a ser Él el que edificará tu casa. Que antes de que tú pretendas glorificarme, o con el lenguaje que estaba utilizando, antes de que tú pretendas construir mi felicidad, yo voy a construir la tuya. ¿Y por qué el Señor no le permitió a David construir su templo? Porque el proceso de formación de David y de estructuración de su personalidad todavía estaba incipiente. A David todavía le faltaba pasar por muchas cosas. David todavía era un hombre que no tenía como arraigado y acendrado su amor y su fidelidad a Dios. En un principio sí. Pero llega un momento en que David, tal vez obnubilado por el poder de ser un rey y de ser un rey del que habían prometido que nacería el descendiente salvador de Israel, queda como obcecado, como ciego frente a tanto poder y empieza a ser un hombre que moralmente se debilita. Tan se debilita que David se convierte en instigador de un asesinato, David se convierte en un adúltero, David se convierte en un hombre promiscuo. ¿A quiénes ustedes? David cae
en los pecados más graves que puede caer una persona. David no era un hombre plenamente construido. David todavía necesitaba recorrer un camino en el Señor. Y por eso el Señor le dice, como todavía le falta, no me vas a construir tú el templo a mí. Yo sigo en el proceso de construirte a ti. Y en medio de sus caídas, y en medio de sus lágrimas, y en medio del dolor de sus equivocaciones y de su pecado, David le costó trabajo entender todo lo que Dios tenía todavía por hacer con él. Como cuando nosotros pretendemos equivocadamente ser poseedores de la felicidad de las otras personas, cuando ni siquiera tenemos la formación o la estructuración de la personalidad para ello. Imagínense ustedes, uno de 17, 18, 19, 20 años, dice que conmigo serás feliz y prometiéndole al otro felicidad, cuando ni siquiera tiene su personalidad estructurada, cuando ni siquiera es capaz todavía de ser fiel, cuando no ha sido capaz de hacer una elección permanente, cuando no ha sido capaz de tener integridad en su palabra, cuando todavía está frágil sexualmente, cuando todavía es emotivo y poniéndose a hacer promesa de que conmigo serás feliz, yo te haré feliz. ¿De dónde acá semejante promesa tan descabellada? Imagínense ustedes, uno bien preadolescente o adolescente cuando empieza el proceso de enamoramiento y prometiéndole al otro, te voy a construir, te voy a edificar, voy a hacerte feliz, y cuando uno mismo es el que necesita que lo ayuden a estructurar, que lo ayuden a uno a forjar su carácter, su personalidad, que lo enseñen a uno y le ayuden a uno en un proceso formativo a tener un espíritu trascendente, a tener una capacidad de adoración a Dios, a tener una capacidad para el discernimiento, a tener capacidad para, les decía ahorita, para la elección de la otra persona, de poder elegir. Uno al vaivén de sus emociones, que un día le gusta una y que otro día le gusta otro, y pretendiendo que yo te voy a construir, te voy a hacer feliz. Y por eso David, pensando de que ya él estaba listo para construir templo a Dios, Dios le dice, no me construirás nada, todavía estás en proceso formativo, seré yo el que te construya a ti, seré yo el que te edifique a ti, seré yo el que te forme a ti. Por eso, fíjense que yo pienso que cuando uno establece una relación, la gente no debería establecer una relación y aventurarse a ver cómo le resulta en el camino las cosas. Tendría que tener la capacidad para decir, necesitamos que nos ayuden y que nos eduquen en eso para aprender a hacer las cosas bien. Que nos eduquen en nuestro noviazgo. Que entendamos exactamente qué es lo que queremos, el uno con el otro y el uno del otro. Pero que haya alguien que haya hecho un camino, que haya recorrido un camino, que nos ayude a construirnos, a edificarnos, para poder después edificarnos entre los dos. Y finalmente, le quiero recordar que si usted tiene la expectativa y está pensando que la otra persona le tiene que hacer feliz, o que usted tiene que hacer feliz a la otra persona, descárguese ese peso de los hombros. Ninguno tiene esa tarea frente al otro. Lo que sí podemos hacer es, juntos, trabajamos en un proceso mutuo, permanente, de construirnos, de edificarnos. Y a partir de ahí, sabiendo ya esa felicidad, ¿cómo se construye? La edificamos en nuestro noviazgo y la edificamos como esposos. De resto, será siempre imposible.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como